Bienvenido a la zona de Espacio WAPS, donde te informaremos de la actualidad en noticias universitarias y de la sociedad en general. Espacio WAPS. Espacio WAPS. Ven, acércate y construye con nosotros este espacio. Tu espacio. Espacio WAPS. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos los radioescuchas que nos sintonizan por el 1180 de amplitud modulada o por la plataforma en internet que es MixLR. Nos encuentran como Diagonal Radio WAPS. Mi nombre es Prista Mendoza. Sean bienvenidos a otro programa más de Espacio WAPS. También un saludo a todas las personas que nos ven y escuchan a través del Facebook Live en la página de comunicación Radio WAPS. De igual forma, los invito a seguirnos en nuestras otras redes sociales, como en Instagram nos encuentran como Radio WAPS Oficial, en YouTube nos encuentran como TV WAPS y en Twitter nos encuentran como @Radio WAPS. Y bueno, antes de ir a la entrevista del día de hoy, les comparto como cada programa de Espacio WAPS algunas de las efemérides de esta semana. Les comento que el 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje para concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para proteger el medio ambiente. Se trata de reducir el volumen de residuos generados y minimizar nuestra huella de carbono. Se puede resumir en la regla de 3, que es reducir, reutilizar y reciclar. También el 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, con la finalidad de sensibilizar a la comunidad mundial acerca de la utilización del Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación, orientando a reducir la brecha digital en algunas sociedades y economías del mundo. Días después, el 20 de mayo, se celebra el Día Mundial de las Abejas para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la tierra. Las abejas y otros polinizadores, como lo son las mariposas, los colibríes y los murciélagos, permiten la reproducción de muchas plantas, incluidos cultivos para alimentación. Son indispensables para la conservación de la biodiversidad, nos avisan los riesgos ambientales e indicando la salud de los ecosistemas locales. Amenazas para las abejas son varios los factores que amenazan a la población de abejas en el mundo y no todos ellos se conocen. Entre los conocidos son los pesticidas, los insectos invasores, los cambios en el uso de la tierra, los monocultivos que reducen los nutrientes y el cambio climático. Y bueno, un día después, el 21 de mayo, es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. En el año 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo con el objetivo de apoyar la diversidad, el diálogo, la inclusión y la cooperación entre las distintas culturas. Y estas son algunas de las efemérides de esta semana. Vamos a ir a un pequeño corte y en un momento regresamos con más de Espacio WAPS. Quédese con nosotros. Y estamos de vuelta en Espacio WAPS. Muchas gracias a todas las personas que se han unido a la transmisión a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS. Como pueden ver, en estos momentos ya se encuentran con nosotros la doctora María del Carmen Gómez, la doctora Eleonora Romero y la doctora Liliana Hernández. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por aceptar la entrevista del día de hoy y platicarnos sobre este proyecto que es Evolución del Índice de Paridad de Género en la trayectoria escolar de los estudiantes del programa educativo del biólogo marino de la UAPS. Entonces, ¿qué les parece si inician platicándonos qué es la paridad de género a grandes rasgos? Sí, voy a comenzar. Muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar a hablar acerca de esta parte de paridad de género con un poco de historia. Históricamente, las universidades han sido de muy difícil acceso para las mujeres. En México, las primeras tituladas en áreas de ciencias de la salud a mediados del siglo XIX es cuando las primeras tituladas en el área de medicina, dentistas, las tenemos. Y ya en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, la primer bióloga titulada en 1927, bióloga Elia Bravo. Y pues esto ha sido pues un cambio ya en el siglo pasado acerca de nuestra incorporación en el área universitaria. Y pues el objetivo de todo esto es que la educación sea accesible para todos en condiciones de igualdad, según las capacidades que se tenga cada quien. Y esto se establece desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde nos dice que todas las personas tenemos derecho a la educación y acceso a estudios superiores de acuerdo a los méritos de cada quien. Esta es la parte fundamental de donde surge toda esta parte de paridad de género. Bueno, y ahora nos podrían platicar un poquito de cuál es la importancia y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Sí, voy a continuar. Mira, los estudios de género es un área, es un campo en donde no hay que considerar diferentes situaciones. Tiene mucho que ver con las relaciones socioculturales entre las mujeres y los hombres. Se deben de considerar diferentes variables, como una diferenciación social que está vinculado a la clase, a la edad, a la preferencia sexual. La religión también debe de ser considerada, las etnias, y no debe de ser nada más visualizado como un hecho natural, sino toda esta parte sociocultural para poderlos evaluar. En México, en aproximadamente la década de los 80 es cuando en las universidades comienza todos estos estudios de género. Ha ido avanzando mucho en este tema con todos los programas educativos y las universidades que han incorporado estudios de género en sus planes de estudio. Y pues la razón para poder realizar, o la razón de estos estudios es buscar que la educación sea con esta perspectiva de género, que no se tenga una desigualdad en el acceso, que sea de una manera también igualitaria las oportunidades para mantenerse o permanecer en el sistema educativo, y que también sea una calidad de enseñanza muy similar. Entonces ha ido avanzando mucho todos estos estudios, se han obtenido resultados como lo vamos a mencionar más adelante, cuáles han sido todos estos resultados que se han estado obteniendo a lo largo de estas últimas décadas, donde ya se considera mucho más toda esta perspectiva. Ok, y con respecto al índice, ¿nos podría platicar un poquito más sobre el mercado laboral? ¿Muestra relevancia? Mira, en cuanto al índice, se empieza a manejar a partir del 2012 por parte de la UNESCO en relación a una proporción hombres-mujer en todos los niveles. Me refiero a acceso a la educación en términos generales, desde el nivel básico hasta obviamente el superior, pasando por el medio y medio superior, ¿no? Eso es un punto. Otro punto es que, como mencionó la maestra Liliana, el acceso que hemos tenido las mujeres a la educación superior, pues ha tenido un recorrido un poquito más difícil. En cuanto al acceso a los trabajos, se sigue manejando una disparidad en relación a los salarios.
menos mujeres accesan al campo laboral y las que accesan con salarios relativamente más bajos que el de los hombres. Esto conlleva también a otra serie de situaciones que habrá que considerar. La situación femenina en relación a la tradición que se le ha dado desde que la mujer es tal como mujer, en relación a estudiar solamente carreras propias de la mujer, carreras feminizantes. En estas carreras feminizantes, entonces, tenemos una alta proporción de asistencia femenina en carreras de ciencias sociales, en carreras de la salud, entiéndase principalmente el área de enfermería, medicina, odontología, que ha disminuido últimamente la brecha, y qué otra cosa, y básicamente en sociales, derecho, filosofía, psicología, son carreras que tradicionalmente se han considerado como feminizantes. El acceso o la participación de las mujeres en esas carreras se ha visto que han incrementado desde 1980, como lo mencionó la maestra Liliana, hasta ahora, teniendo índices de paridad predominantes en las mujeres con relación a los hombres en esas carreras. Sin embargo, por otro lado, las carreras tradicionalmente manejadas como masculinizantes, que en alguna literatura la manejan como carreras duras, en donde podemos meter a las ingenierías, a la computación, a las ciencias naturales, a la arquitectura, el aporte femenino en cuanto a población es menor. Se ha incrementado en términos generales, pero todavía es menor en esas carreras con relación a las otras mencionadas como feminizantes. Por otro lado, la deserción ya en educación superior, las mujeres permanecen más que los hombres desertan más que las mujeres se titulan últimamente más que los hombres en algunas carreras. Sin embargo, volvemos al punto, en el mercado laboral las mujeres siguen siendo en cantidad menor número en contraste con los hombres. Aquí hay que acotar otro detalle, la maternidad. Una de las razones por las cuales las mujeres no se insertan en la misma proporción que los hombres es por la maternidad, de que como un factor propio de la mujer tiene dentro de su plan de vida, ¿no? Entonces, el ser madre, el embarazarse y después madre de familia, cuidar hijos, etcétera, hacen que se desvíe un poco el interés en el mercado laboral, en contraste con la creencia de los hombres en general de que él es el que aporta la economía familiar, entonces él no puede dejar de insertarse en el campo laboral como lo hace la mujer. ¿Sí? Entonces, ahorita tenemos muchas mujeres en educación superior, tenemos muchas mujeres que se están titulando, pero el factor maternidad está frenando un poco la entrada al mercado laboral. Entonces, en el mercado laboral todavía vemos cierta disparidad. Este índice de paridad se inclina más hacia la población masculina. Sí, y con respecto a lo que mencionaba al principio de las clases, donde entran más hombres y en otras entran más mujeres, ¿qué parámetros se utiliza? Por ejemplo, si hay más hombres y por qué, o por qué las mujeres prefieren otras carreras, o es algo que ya tiene que ver con los filtros en los exámenes, por ejemplo, o algo así. Mucho está influyendo el factor sociocultural familiar. Generalmente la mujer cuando ingresa a la educación es educada para hacerse cargo de su familia, a ser mamá y hacerse cargo de su casa. A pesar del tiempo que ha pasado desde el 1670 y tantos, que fue la primera mujer que tuvo acceso a una educación superior en Europa, a los 2021 en los que estamos ahora,
sí, seguimos teniendo ese karma en el interior. Nuestros papás nos siguen diciendo, estudia una carrera acorde a tu género, mira, vas a ser mamá, te vas a distraer, etcétera, etcétera. A los hombres les siguen diciendo, tú eres el que va a aportar la economía, por lo tanto, estudia una carrera donde a lo mejor tú puedas ser tu jefe, insértate pronto en el mercado laboral, tienes que ganar más para mantener a tu familia. Entonces, esa situación sociocultural a nivel país o a nivel países, a nivel global, lo seguimos cargando. Ese es un factor importante. El elegir carreras feminizantes es prácticamente una tendencia de esta costumbre sociocultural. Sin embargo, bueno, ya también ahorita tenemos más inserción femenina en agronomía, en las ingenierías, en la arquitectura, en computación, las carreras que tradicionalmente se han manejado como duras o masculinizantes. Bien. Sí, y para respecto a lo que preguntabas, ¿no? De las variables que utilizamos, en especial, ¿no? Para el trabajo que hicimos sobre biólogo marino, las variables que analizamos son el número de estudiantes inscritos desde que se inició la carrera en 1976-1 hasta el 2019-2. A los inicios de la carrera, en los primeros años, hasta más o menos 1986-1, el número de hombres era superior al de mujeres, ¿sí? Por mucho. Ahorita voy a hablar del índice. Pero lo que observamos en el transcurso de estos años es que más que se incrementara el número de mujeres, disminuyó el número de hombres inscritos a la carrera, ¿sí? Después empieza a incrementarse la matrícula y también empieza a verse la paridad de género. Esa es una de las variables que usamos, que fue el número de estudiantes inscritos. Después, con estos datos calculamos el índice de paridad de género para los estudiantes de la carrera de biólogo marino y obtuvimos, bueno, la primera vez, les decía, desde 1976, iniciamos, la primera vez que se alcanza la paridad de género, es decir, un índice de 1, es en 1983-2, ahí, perdón, no es cierto. Se supera el índice de 1, que es cuando hay igual número de hombres que de mujeres, en 1989-1. Es la primera vez que se supera y además se supera con bastante porque alcanza el nivel de 1.67, ¿sí? Cuando el índice de paridad de género está por arriba de 1, quiere decir que predomina el número de mujeres que de hombres, ¿no? Cuando está por debajo de 1 es que tenemos más hombres que mujeres. Entonces es en este año cuando se alcanza el valor de 1.67 en el índice de paridad de género, superó bastante el 1, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza a haber fluctuaciones. Tenemos años en los que hay mayor número de hombres, otros en los que hay bastante más mujeres y pues posteriormente pues se va empezando a nivelar, ¿no? Ya a partir del año 2002 ya se empieza a ver que hay una fluctuación alrededor del 1, ¿sí? Sin cambios tan grandes, ¿no? Entonces se hizo un suavizamiento de la serie del número de estudiantes inscritos y lo que observamos es que es a partir del año 2003, 2005, ¿sí? Es en el año 2005 cuando ya podemos hablar de que hay una paridad de género en la carrera de biólogo marino, ¿sí? A partir de ese año, aunque hay fluctuaciones, obviamente hay semestres con mayor número de hombres, otros con mayor número de mujeres, pero ya en promedio se compensa y podemos hablar que ya hay una paridad de género en la carrera. Y no es una paridad que haya sido un tanto forzada, que se diga, pues vamos a aceptar igual número de mujeres que de hombres, ¿no? Nunca se ha decidido así, siempre ha sido
mediante el examen Ceneval, los puntajes de Ceneval y del examen departamental. O sea, no se ha forzado en sí a que esto ocurra, ¿no? La demanda de mujeres se ha incrementado. Otro de las variables que analizamos fue el número de egresados, ¿sí? En cuanto en número, pues obviamente los primeros años, como había mucho más hombres que mujeres, pues también el número de hombres que egresaban era mayor, ¿no? Pero posteriormente ya encontramos, por ejemplo, en 1986-2, encontramos también igual número de mujeres y hombres egresados. Pero esto pues se ve mejor analizando el índice de paridad de género en cuanto al egreso, y es justamente en 1989-1 cuando por primera vez por primera vez se supera el valor de 1 en 1986-2, pero por muy poquito, 1.1. En 1989-1, el índice de paridad de género para el egreso alcanza el valor de 2.5, o sea, teníamos un porcentaje mucho mayor de mujeres egresadas que de hombres en esa corte. Y entonces también empieza a haber una fluctuación, a veces en algunas cortes un mayor número de hombres, en otras lo superan las mujeres, e incluso llegamos a una corte, que es la del 2012-1, en que el índice alcanzó el valor de 6, o sea, pues un valor bastante alto a favor de las mujeres. Y otra de las variables analizadas pues fue la titulación, ¿sí? Igual, pues el número de titulados en los primeros años era mayor, y pues posteriormente, a partir de la década de los 90, empieza a incrementarse el número de mujeres tituladas con respecto al de hombres, y pues alcanzamos la paridad de género, por primera vez alcanza el valor de 1 en 1987-2. Igual empieza a haber fluctuaciones y tenemos años en que el porcentaje de mujeres tituladas es mucho mayor que el de hombres. No obstante, analizando el porcentaje de hombres que se titulan con respecto al porcentaje de hombres que egresaron, es mayor en relación al porcentaje de mujeres que egresan en relación al porcentaje de mujeres que egresan, ¿sí? O sea, de los hombres de los que se titulan, ¿sí? De los que egresan, se titulan más hombres que mujeres en relación a su sexo en cuanto a egreso, ¿sí? Teniendo que en total de todas las cortes, podemos resumir que, bueno, de 1976 al 2019-2, hemos tenido un 58.4% de hombres en la carrera contra un 41.6% de mujeres. En cuanto al egreso, en promedio hemos tenido un 42.4% de hombres un 57.6% de hombres contra un 67% de mujeres. O sea, más mujeres han egresado que hombres. Y en cuanto respecto al egreso, el 78% de los hombres que han egresado se han titulado, mientras que solo el 76.6% de las mujeres que han egresado se han titulado, ¿sí? Entonces, esto tiene un poco que ver con lo que platicaba Mari Carmen en cuanto, bueno, ya terminaron la carrera las mujeres, pero surgen otras cosas como la maternidad, o que se casan y otros intereses que muchas veces dejan la carrera, ¿sí? Ya como egresadas, pero ya no se titulan, ¿no? Entonces, esos son algunos de los resultados importantes que hemos encontrado en este trabajo.
Y se fomenta que esto así sea, o sea, en la comunidad universitaria la participación es equitativa, se fomenta que sea así. Pues en general, en cuanto al número de estudiantes que ingresan, no se ha fomentado en sí, porque en ninguna carrera, como te digo, se ha forzado a que entren igual número de mujeres que de hombres. Siempre se ha hecho de acuerdo a los puntajes de Ceneval, ¿no? No sé, hay en algunos países que sí se ha hecho, no solo en cuanto a género, sino, por ejemplo, también en cuanto a razas, ¿no? Por ejemplo, en Brasil hay cuotas, ¿no? Que tienen que entrar tantos indígenas, ¿no? Tantos indios, dicen allá, tanto porcentaje y el resto ya pueden entrar los demás, ¿no? Entonces, y en algunos lugares, pues, se ha forzado a cierto porcentaje de mujeres, ¿no? Pero aquí no, nunca ha habido un ingreso forzado, ¿no? Siempre ha sido de acuerdo a los puntajes de Ceneval. Así es como se ha realizado. Ok, y bueno, ahora nos podrían platicar sobre la importancia, o sea, es importante que la comunidad universitaria se informe sobre estos temas, porque aquí en Espacio WAPS pues hablamos de convocatorias, de investigaciones, anuncios para la comunidad universitaria. Entonces, no sé si ustedes podrían platicarnos cuál es la importancia de que la comunidad universitaria sepa esto, esté informada sobre estos temas. En términos generales, los estudios de género ahorita, digamos, es la moda. Es la moda en la política, es la moda en lo deportivo, es la moda en todos lados. A nivel incluso familiar, yo sí te podría asegurar que probablemente desde los 1970, que es donde estadísticamente, de acuerdo a la literatura que revisamos, viene un incremento de acceso de la población femenina a la educación superior. Yo creo que esto viene por el ambiente familiar. ¿Sí? Conforme pasa el tiempo, las mujeres, madres de familia que probablemente no pudieron tener acceso a una educación superior, no quieren lo mismo para sus hijas. Entonces son ellas las principales promotoras a nivel familiar de que las hijas deben tener acceso a una educación superior, deben de tener acceso a un mejoramiento social a través precisamente de la educación superior. Eso es por un lado, y por otro lado, también a nivel familiar y promovido por las madres principalmente, seguramente los padres apoyaron, pero yo creo que esto es más iniciativa de las madres. El consejo hacia las hijas es, si te tratan mal, no depende de un hombre. Tú sé lo suficientemente autosuficiente, perdón por el pleonasmo, para que emocionalmente no puedas depender de un hombre y no tengas que aguantar malos tratos, malas palabras, malas situaciones negativas. Entonces, eso es un factor muy importante que se ha promovido a nivel familiar. Si eso que se ha incrementado lo reflejamos precisamente en el incremento de nuestras poblaciones femeninas a nivel universitario, pues es momento precisamente, independientemente de qué es la moda, de hacerles llegar a toda esta población estudiantil que está ingresando, dar a conocer cómo es precisamente el balance de esa misma población que ha ido egresando y cuáles son sus alcances a nivel laboral. De ahí el que la universidad esté últimamente hablo de 10, 15 años atrás, con impulsos fuertes de seguimiento a sus estudiantes desde que entran, dándoles esa introducción al conocimiento de lo que es la universidad, las instancias que tiene la universidad, en donde pueden hacer sus trámites, qué tipo de trámites van a hacer. Después con las tutorías, pues el seguimiento en sus trayectorias escolares, en la insistencia del egreso y de la titulación, que es muy, muy, muy importante, y pues de ahí la universidad no ha dejado de trabajar en ese sentido. La universidad es un motor desde siempre, desde que se creó, de mejoramiento de nivel social, tanto de hombres como de mujeres.
Entonces, ahorita en particular la UABS ha dedicado mucho tiempo a tener ese cuidado, ese seguimiento a sus alumnos que ingresan, a sus alumnos en trayectoria escolar y a sus alumnos que egresan. Entonces, pues la importancia es que todo el tiempo la universidad está trabajando sobre estos aspectos, impulsando en general, tanto hombres como mujeres, para que terminen sus estudios, para que se titulen, para que sean mejores profesionistas y puedan tener acceso a un muy buen mercado laboral, con mejores oportunidades. Y bueno, ahora nos podrían platicar qué fue lo que las llevó a estudiar esta evolución del índice de paridad de género. La idea surge a través de una conversación que tuvimos las tres con relación a titulación. ¿Sí? Batallamos un poco en relación a tener la información correspondiente de titulación a lo largo de los semestres, y en alguna ocasión que yo fui a solicitar con la maestra Leonora información sobre titulación, se empezó a manejar eso a nivel de pregunta y de curiosidad, bueno, ¿y cuántos hombres y cuántas mujeres se han titulado en la población total? Y a raíz de esa curiosidad de titulación entre hombres y mujeres, surge la idea de por qué no hacer un trabajo que nos diga cómo ha evolucionado la población femenina en la carrera de biólogo marino desde su creación. Ese fue el origen de este proyecto. La recopilación de la información, pues obviamente la maestra Leonora fue esencial porque ella maneja las estadísticas de toda la universidad. Y algunos problemas tuvimos que solventarlos mediante la información personal de las actas que nosotras tenemos o que guardamos de las calificaciones de nuestros cursos. Entonces, comparando lo que tiene la maestra Leonora de ingreso y titulación, nosotras con nuestras actas para sacar los datos de deserción, entonces se llegó pues a todo este manejo de información que concluye con este trabajo de investigación. Y además, pues nos vamos a adornar, es el primero de este tipo que se hace en la universidad y es el primero que se hace también en el área de conocimiento de la biología marina. Hay estos estudios en otras carreras, en otras instituciones y desde atrás, pero a nivel de nuestra universidad es el primero que se realiza. Excelente. Y bueno, ahora nos podrían platicar si es que enfrentaron retos, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Cuáles fueron estos retos que enfrentaron? Yo creo que el primer problema fue el acceso a la información. Sí, yo creo que ese fue el crucial. Sí, exacto. Por la ley de protección a la información, nosotros ya no podemos tener acceso a dicha información. De ahí que tuvimos que echar mano de nuestras actas para ubicar nombres, números de matrícula, para poder hacer las planillas de trabajo, las bases de datos para poder hacer los tres factores, ingreso, egreso, titulación, y nos falta un poquito de la deserción. Ese fue uno de los primeros y el principal reto que tuvimos que enfrentar. Eleonora, ¿algún otro? Lili, ¿otro? Pues no, yo creo que ese fue el principal, ¿no? Ya a partir del 2001 no hay problema porque ya toda la base de datos está digitalizada, pero de antes del 2001 sí tuvimos que recabar la información, como dice la maestra Mari Carmen, de irnos a echar clavados a las actas, ¿sí? Y pues sí, yo creo que ese fue el principal reto. Así es el poder identificar en las actas hasta números de matrícula, darle todo el seguimiento al estudiante, y como bien dicen, ahora en el sistema ya está todo mucho más fácil porque está todo capturado, pero recordemos que este trabajo
estos datos con los que se basa nuestro proyecto y se analizan vienen desde la mitad de la década de los 70. Entonces, sí fue llamadas también, se hicieron algunas llamadas a egresados de las primeras generaciones para corroborar alguna información, pero pues muy interesante el poder generar toda esta base de datos y tener toda la información para poderla analizar. Qué bueno, y pues como todos son retos en la vida, pero al final ya se ve el fruto de todo este trabajo de investigación. Bueno, y a finalizar, no sé, algo más que se esté pasando a mencionar o alguna recomendación a la comunidad universitaria. Bueno, yo quisiera mencionar que, bueno, con toda esta información también que se ha generado específicamente para el programa educativo de biólogo marino, pues ahora es toda esta información aterrizarla en nuestro programa de estudios también, en cada uno de nuestros contenidos desde esta perspectiva. También esa es parte de todavía lo que viene, lo que sigue. Pues nos interesó mucho todo este tema para seguirle dando pues un enfoque a este programa educativo desde esta perspectiva. Eso es lo que de manera inmediata seguiría, para darle continuidad. Y bueno, yo agregaría, ¿no?, que a nivel también universidad sería bueno, pues dar este tipo de seguimiento en otros programas educativos, y porque tenemos programas educativos, como mencionó la maestra Mari Carmen al principio, que tienen el índice de paridad de género en los programas educativos de ingenierías, pues las de computación, por ejemplo, tenemos en desarrollo de software un índice de paridad de género de 0.1, ¿sí? En la de computación, licenciado en computación, 0.3, ¿no? Entonces, son índices pues bajísimos, ahí no se puede hablar en absoluto de paridad de género. Entonces es importante que se fomente en la universidad y no solo en la universidad, ¿no?, sino a nivel bachillerato, secundaria, el que las mujeres accedan a este tipo de carreras, ¿no?, que como se había mencionado, pues se consideran masculinas, ¿no?, para hombres. Entonces, dar el auge al de las mujeres a la ciencia, yo creo que sería ese uno de los objetivos también principales. Sí, y un detalle hablando de las carreras masculinizantes, las ciencias naturales ha sido considerada como una carrera, como un área de conocimiento dura, es decir, como un área masculinizante. Y dentro de esas ciencias naturales, biología en lo general ha tenido un incremento de población femenina increíblemente alto. De ahí, de la biología general, saltamos a nuestra especialidad, biología marina. Como ya lo mencionaron, desde su creación, una sola mujer entró en la primera generación. Una sola mujer, ¿sí? Si comparamos un poquito el ingreso de la mujer en la universidad en México, en los 1870 y tantos, que fue la primera titulada en salud, en ciencias de la salud, o si no fue medicina, fue odontología. De ahí hasta 1927 pasaron 40 años para que la primera mujer se titulara en biología. Imagínate, 40 años. Eso nos está indicando, pues, que todavía el recorrido que ha tenido la mujer en esa inserción a la educación superior ha sido muy difícil, pero lo ha logrado, lo está logrando. Cada vez somos más mujeres que estamos ingresando a la educación superior, eso es verdad, ¿sí? Y respecto al biólogo marino, pues la primera mujer que entra en 1976, pues tarda un poquito también en tiempo para titularse. Entonces, esto nos indica pues que nuestro recorrido en la educación ha sido difícil, muy difícil, pero lo estamos logrando. Seguramente las nuevas generaciones van a revertir mucho
de estos índices en esas carreras que fueron inicialmente o que han sido tradicionalmente conocidas como carreras masculinizantes. Los resultados se van a revertir. Cada vez hay más ingenieras agrónomas, cada vez hay más arquitectas, cada vez hay más ingenieras civiles, cada vez hay más gente en computación, en las ramas que quieras de la computación. Entonces va a llegar el momento en que estos índices alcancen primero su paridad y probablemente hasta rebasen, ¿no? Rebasen la población femenina. Así es, y como dice usted, lo ha logrado, lo está logrando y creo que es una buena señal que cada vez los números se vean más parejos. Y bueno, no me queda más que agradecerles por aceptar la invitación del día de hoy. Esperamos tenerlas pronto con muchas más buenas noticias. Esperamos dar continuidad a este tipo de estudios, no nada más en la carrera de biólogo marino, sino que, como lo mencionó la maestra Eleonora, sea más amplio a nivel institucional. Pues gracias a ti por la invitación a través de la maestra Liliana. No, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Gracias, muchas gracias. Les recuerdo, estuvieron con nosotros la doctora María del Carmen Gómez, la doctora Eleonora Romero y la doctora Liliana Hernández. Vamos a ir a un pequeño corte y en un momento regresamos con más de Espacio Waps. Y estamos de vuelta en Espacio Waps, ya para finalizar y agradecer a todas las personas que se unieron a la transmisión a través de las diferentes plataformas de Radio Waps, como por el 1180 de amplitud modulada y también por MixLR, que nos encuentran como Diagonal Radio Waps. En la voz se despide Brisa Mendoza, nos vemos en la próxima emisión, que es todos los martes y jueves se transmite Espacio Waps en punto de las 17 horas. También un saludo a todas las personas que nos vieron a través del Facebook Live en la página de comunicación Radio Waps. Los invito también a seguirnos en nuestras otras redes sociales, como en Instagram nos encuentran como Radio Waps Oficial, en YouTube nos encuentran como TV Waps y en Twitter nos encuentran como @Radio Waps. También los invito a seguir disfrutando de la programación de Radio Waps. Que tengan muy bonita tarde. Nos vemos en la próxima emisión y a continuación los dejo con este video. Bye. El arsénico es una grave amenaza para el medio ambiente. Cuando una mina deja de estar activa, en el área circundante quedan residuos mineros que contienen componentes potencialmente peligrosos para los seres humanos: arsénico, plomo, cobre, etc. La dispersión de estos elementos puede evitarse gracias a los óxidos de hierro que los captan. Una vez absorbidos, además disminuyen su biodisponibilidad y, a menos que cambien mucho las condiciones geoquímicas, no representan un peligro.